Hola amigos, bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Hay buenas noticias para los venezolanos en esta noche. Tenemos la ubicación por la inteligencia artificial del portaaviones más grande del mundo, el más poderoso, jamás construido hasta el momento, y es de los Estados Unidos, es de la naval de los Estados Unidos, el portaaviones USS Gerald R. Ford. Se encuentra actualmente operando en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, lo que implica que está en el Mar Caribe o aguas circundantes del Atlántico Occidental, cerca de Venezuela. El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford ingresó oficialmente a esta área el 11 de noviembre de 2025. Saben que el portaaviones no va solo, lleva un submarino y lleva una serie de escoltas, barcos fuertemente armados, protegiéndolo. Y además de todo lo que lleva consigo, que son más de 70 aviones cazabombarderos, helicópteros y drones. Entonces repetimos, el grupo de ataque de portaaviones Gerald Ford ingresó oficialmente a esta área el 11 de noviembre de 2025. ¿Esto a qué viene? A una declaración que ha hecho la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado, líder política, jefe de la oposición y asesora principal del presidente Edmundo González, elegido por elecciones democráticas en Venezuela. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió hoy que el país, Venezuela, se encuentra en un momento decisivo en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y las tensiones con el dictador Nicolás Maduro. Sus declaraciones coinciden con la llegada del portaaviones USS Gerald Ford a aguas cercanas a la costa venezolana y el inicio de nuevos movimientos de fuerzas del régimen chavista. Machado participó de manera remota en un foro organizado por el grupo IDEA, que reúne a expresidentes iberoamericanos en el Miami-Dade College. En su intervención, convocó tanto a la población venezolana como a líderes de la región a no mantenerse al margen. Lo que ocurre en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina, remarcó la opositora, instando a la comunidad internacional a acompañar el proceso que asegura marcaría el comienzo de una transformación profunda. La líder opositora enfatizó que estas serían horas decisivas para el destino de Venezuela. Subrayó, además, su confianza en el potencial del movimiento social que la respalda. La gente unida, como ninguna generación venezolana antes, es la garantía de una transición ordenada, pacífica y reversible, dijo. También aseguró que el país se ubica en el umbral de la libertad y de una transformación sin precedentes, prometiendo que en caso de acceder al poder, asumiría de inmediato el control de las instituciones y del territorio, gestionando la emergencia humanitaria, promoviendo transparencia en las finanzas públicas y ejecutando reformas sociales y económicas integrales para lograr una transición perdurable. Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humana, poner orden, transparencia en las finanzas e iniciar reformas y transformaciones profundas, dijo. El foro del grupo IDEA
reunió a figuras políticas como el expresidente español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, quienes debatieron junto a Machado los retos para el cambio democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se me hace una meta muy grande porque inclusive comentaristas como Jaime Bailey son desordenados al solicitarle a Estados Unidos que intervenga Venezuela y también en Cuba. Yo diría que es, en mi opinión personal, es pedir demasiado. Con un solo país que sea retomado a la democracia como Venezuela, que es el que tiene los recursos, el resto pues tendrían que tener unas consecuencias lógicas, en mi opinión. La opositora solicitó apoyo internacional y resaltó la importancia de que las democracias de la región acompañen este cambio. Necesitamos respaldo para lograr una transición pacífica. Venezuela tiene condiciones para convertirse en el milagro latinoamericano del siglo XXI, aseguró Machado. Ahora, ayer el U.S. Gerald Ford, portaaviones más grande de la Marina estadounidense, con más de 4.000 marineros y numerosas aeronaves tácticas, entró en operaciones cerca del Caribe venezolano, como lo acabamos de registrar en nuestra solicitud de la ubicación exacta del portaaviones en este momento, a esta hora de la transmisión, que es 8:55 de la noche. Washington justificó el despliegue como parte de un esfuerzo contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Pero como decíamos ayer, el general Oscar Naranjo, que tuvo un papel preponderante en la lucha contra el narcotráfico en gobiernos anteriores de Colombia, que hizo parte de la DEA o colaboró con la DEA, dice que una nave de este tamaño viene por una victoria. Esa victoria se desconoce, pero no podría ser solamente para atrapar a unos cuantos narcotraficantes en lanchas rápidas, ya que la aviación, los helicópteros o los drones pueden hacer ese papel. Desde septiembre, autoridades estadounidenses reportan la destrucción de cerca de 20 embarcaciones y, según sus cifras, 75 presuntos narcoterroristas abatidos por acciones en el Caribe y el Pacífico. En respuesta, la dictadura de Nicolás Maduro movilizó a más de 200.000 efectivos, según ellos, de las Fuerzas Armadas, además de unidades de la milicia bolivariana y otros organismos de defensa. Según el ministro Vladimir Padrino López, otro delincuente del Cartel de los Soles, el despliegue abarca medios terrestres, navales, aéreos y fluviales para responder al incremento de la presencia militar extranjera. Nos preparamos para defenderlos de las amenazas imperiales. Estos son como ladridos de un perro, porque hay que ser realista. Hay muchos temores, los cuales, en mi opinión, tampoco comprendo. Inclusive de los políticos profesionales, o de los estadistas, o analistas políticos, que puede ser un gran conflicto que puede desencadenar una hecatombe para Estados Unidos. La verdad, siempre he tenido claro que esta es una operación que podría hacer Estados Unidos muy rápido, como dicen otros expertos militares, porque si se acabaron 4 o 6 generales de la alta peligrosidad de Irán, del ejército de Irán, en menos de una hora, pues esto mismo se puede hacer en Venezuela. Y Irán tiene un ejército y una aviación temeraria, inclusive suicida. Nada parecido con lo que tiene el dictador Maduro, que es un ejército de fanáticos, en parte políticos, pero recuerden que aquella tarde en ese desfile militar
cuando alguien se atrevió a hacer un atentado a Maduro con drones, todos los militares salieron corriendo. Y eso es lo que yo pienso que puede pasar en escala grande ahora. El primer misil que toque una base militar, un búnker venezolano en Caracas, va a hacer que todos empiecen a temblar y salgan con las manos arriba. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Honestamente, no le veo, es más puntos de vista políticos los que hacen temerario una operación que se me hace sencilla, porque es que Maduro no creo que tenga todo el apoyo armamentístico ni de fuerza aérea que tienen los Estados Unidos, y tampoco creo que los rusos se van a meter inmediatamente, ni China. Los rusos son más que, no tienen ninguna moral para entrometerse en la situación venezolana, ya que ellos sí que son violadores de derechos humanos, invasores de territorios ajenos, matones de primera clase en Ucrania, acribillando familias sin ninguna razón, contra un gobierno democrático. Mientras que Estados Unidos entra a libertar a un país sometido por una banda de narcotraficantes y de fanáticos de Cuba y de la dureza de Stalin, que aplican toda la dureza contra el pueblo inerme y con hambre, porque no tienen cómo defenderse. Pero para ellos, sí están los privilegios para ellos y sus familias de pertenecer a un estrato social y económico inmensamente alto, como es el de Vladimir Padrino, Maduro, la señora Celia Flores, tremendo peligro para los venezolanos porque ella es la que aprueba las leyes de su esposo para que se vean legales toda clase de vejámenes y abusos contra militares y civiles. O sea, es tan delincuente como Maduro, sin contar con Diosdado Cabello, también tremendo delincuente, jefe y ejecutor principal del helicoide y de todos los campos de tortura venezolanos. Toda esta gente merece traerlos a la justicia, entregárselos a los Estados Unidos o a las mismas autoridades venezolanas ya legítimas y que paguen por sus delitos de 25 años de abusos a mujeres, hombres y niños de Venezuela, regados por el mundo entero. Esta farsa de la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, orientada a fortalecer la recolección de información, el monitoreo de amenazas y la coordinación ante escenarios de crisis. Hablan como un país muy grande, muy organizado, muy democrático, muy severo en su justicia. Están alerta porque viene un invasor y ellos son demasiado enteros, íntegros y justos para ser atacados. Entonces ya se vuelve un país con estamentos muy legales, unos cuerpos de inteligencia súper eficientes que van a defender el territorio. La derecha maltrecha está amamantando las amenazas de la bestia imperialista del norte, dijo Maduro el pasado lunes, durante un acto transmitido para la televisión estatal. Está muy asustado. En medio de este clima de alta tensión, Machado reiteró su llamado a la unidad y a la movilización como elementos esenciales para asegurar una transición no violenta y legítima para Venezuela, mientras la crisis del país gana relevancia en los debates políticos y diplomáticos del continente.
Entonces, como vemos, María Corina Machado ya está hablando del día siguiente a lo que sería la retoma de la libertad para los venezolanos. Un día que todos los venezolanos mantienen el júbilo, el grito de libertad contenido desde hace tanto tiempo y por el cual todos estamos pidiendo para que eso ocurra. Y si es Estados Unidos el que va a ayudar a que esto se haga realidad, pues hay que apoyar estas operaciones del portaaviones y toda su fuerza que están ahí en el Mar Caribe frente a Venezuela para cumplir esta misión humanitaria de una vez por todas liberar al pueblo venezolano, que retomen su país, como dice María Corina, lo organicen porque sí tienen el potencial económico, intelectual y humano. Volverían millones de venezolanos a ser un país de nuevo, con su industria, con sus tiendas, a rehacer sus carreteras magníficas que tuvieron en el siglo XX, que podrían solamente volverlas a reconstruir, y la infraestructura en general del petróleo y todos los minerales con los que cuenta una nación privilegiada de nuestra América Latina. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.